tenemos hoy el gusto de tener aquí a Carlos Somilián, miembro del equipo argentino de antropología forense, y nos va a contar él del trabajo y de la representatividad que creo que todos sabemos que tiene este equipo y lo que ha logrado. Así que bueno, los dejamos con él. Gracias, buenas tardes. Vengo en suplencia por la licenciada Virginia Urquizu, que no pudo venir, y es un gusto volver a este colegio donde pasé, como ustedes, mi adolescencia, hace ya muchísimos años. Les voy a contar básicamente qué es la antropología forense, cómo se generó esta organización no gubernamental que se llama Equipo Argentino de Antropología Forense, y teniendo en cuenta que es el Departamento de Biología el que hizo la invitación, van a ver que esa historia culmina con un capítulo biológico importantísimo, pero van a tener que esperar hasta el final para enterarse cuál es. El equipo se formó en el año 1984, supongo que todos ustedes saben lo que pasó en Argentina entre 1976 y 1983, y el equipo justamente se formó alrededor de un antropólogo forense norteamericano que se llamaba Clyde Snow, que es un poco el inventor de la antropología forense, a partir de la reunión de los saberes de la arqueología, la antropología física y la antropología biológica. Y Clyde era un norteamericano característico de Oklahoma, que fue invitado por primera vez por la CONADEP, la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, junto con una bióloga, genetista, muy famosa, que todavía vive, y que fue Mary Claire King, que fue la primera científica que planteó a las abuelas la posibilidad de encontrar y de identificar por métodos basados en la genética a los nietos que estaban desaparecidos. Entonces, en el año 1984, Clyde y Mary Claire vienen a Argentina y Clyde empieza a ver la posibilidad que hay de tratar de saber qué pasó con los desaparecidos, cómo identificar a las personas que están faltando, y a partir de eso hace un trabajo de campo bastante básico pero muy interesante, revisando las actas de defunción de personas no identificadas en el país. Esto tiene varias ulterioridades de importancia, pero yo voy a señalar algunas que me importa resaltar, y si después tenemos tiempo para algunas preguntas, voy a estar abierto a discutirlo. El acta de función es un documento público que hace la burocracia administrativa del Estado, por la cual, cuando muere una persona, un médico tiene que suscribir ese acta como funcionario, diciendo quién era esa persona y de qué murió. Cuando no se sabe de qué murió, el médico tiene que decir que esa persona es una persona no identificada. Esto es un NN que habrán escuchado hablar. Y también de qué murió. Lo que hizo Clyde fue revisar todas esas actas antes, durante y después del periodo de la dictadura. Y lo que vio, que en el momento álgido de la dictadura, sobre todo los años de mayor cantidad de desapariciones, que son 76, 77 y 78, había un fenómeno que se veía a nivel de un documento tan básico como un acta de defunción. Las actas de defunción de NN antes de la dictadura y después de la dictadura, en general involucraban hombres que vivían en la calle, que morían por causa de muerte, digamos que naturales, esto es el invierno de frío o por cirrosis, o generalmente solos. Esa pauta, en el periodo contemporáneo de la dictadura, se modificaba muy claramente. Ya no eran solo hombres, sino que eran hombres y mujeres. Ya no morían de causa de muerte, digamos que natural, asociada a la vida en la calle, sino que en general morían por causa de muerte violenta. Y ya no morían solos, sino que morían en grupos eventualmente grandes. Fíjense cómo una pátina, como sería sensible, como la burocracia, incluso una burocracia, en un Estado que está
sosteniendo una campaña de represión clandestina, no puede evitar que en estamentos burocráticos de alguna manera quede registrado eso. Y ese registro es muy importante porque es un registro indiscutible y es un registro que demuestra que las personas básicamente no desaparecen. No, lo que sucedía era que a las personas las secuestraban, las llevaban a un lugar de detención, las torturaban y después las eliminaban de distintas maneras de acuerdo a cada lugar. En algunos de esos centros clandestinos que de eso estoy hablando, lo que pasaba es que no tenían acceso a vuelos. No tenían acceso, en general los centros clandestinos de la provincia, ligados a la policía de la provincia de Buenos Aires, no habían tenido posibilidad, no sabemos por qué, de acceder a vuelos, a los famosos vuelos de la muerte. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo cumplían esas sentencias de muerte que decidían en centros clandestinos? Sacaban a personas, grupos de personas, 4, 5, 6, a veces 10 personas, las llevaban a un descampado y las fusilaban. Y se retiraban, diríamos. El Estado represor clandestino se retira y culmina así su tarea de desaparición. Y llega el Estado burocrático. ¿Y qué hace el Estado burocrático? Documenta. De alguna manera documenta. Documenta con acta de función, documenta con una causa. De golpe hay una causa porque aparecen 4 personas muertas en un determinado lugar. Obviamente que no las identifican, obviamente que no había posibilidad para que las identificaran, pero por lo menos queda registrado eso. Se inicia entonces una cadena lógica, documental, que empieza en el momento de la muerte, de la documentación de la muerte, y que culmina con esa persona enterrada en un cementerio. Todo eso es como si fueran las miguitas del cuento, pero son documentos pestañados uno a otro que te permiten seguir a una determinada persona que falleció en un determinado lugar y que por ende vas a encontrar enterrada en tal cementerio. ¿Sí? Eso fue lo que permitió, lo que entendió Clay, y en ese momento se inició la tarea de recuperación. La recuperación es, se diría históricamente, la segunda etapa de trabajo. La primera etapa es la investigación histórico preliminar, que es un poco lo que yo les conté, la búsqueda de esos documentos, la interpretación de esas miguitas. La recuperación arqueológica implica ir a un cementerio, cuando es en un cementerio, si no en un lugar en que puede ser una inhumación clandestina en cualquier otro lado, que también las había, y recuperar con la delicadeza y registro que requiere la arqueología prehistórica, los restos de cada una de esas personas y los elementos asociados que pueden ser ropa, que pueden ser proyectiles, que pueden ser prótesis. Estamos hablando del año 1984-1985. Se hicieron a lo largo de a partir de ese momento y en la siguiente década, una gran cantidad de recuperación de personas por este mecanismo, siempre con intervención judicial porque es necesario. Ahora, imagínense cuáles eran las posibilidades de identificación en ese momento. No existía todavía, no iba a existir por casi 20 años, la posibilidad de hacer comparación genética. Entonces, la única forma que a partir de un esqueleto recuperado se podía utilizar para identificarlo era tener rasgos documentados previos de una persona, por ejemplo, una ficha odontológica, por ejemplo, una radiografía. Desafortunadamente, como les dije antes, la mayoría de las personas desaparecidas eran personas jóvenes y por ende no había mucho registro médico que permitiera hacer esa comparación. Y por eso, más allá de que la etapa de investigación histórica seguía haciéndose, y ya un poco les voy a contar cómo se fue ampliando y profundizando, las posibilidades de identificación siempre chocaban con ese cuello de botella, porque la mayoría de las personas familiares de desaparecidos o no sabían o directamente no tenían ese registro. Ese impasse de esos 20 años también sirvió para hacer investigación histórica, que en rigor es el trabajo que yo hago en el equipo, de juntar todos esos documentos, de ampliar esa documentación con otro tipo de testimonios, por ejemplo, testimonios de personas que habían estado desaparecidas y fueron liberadas, por ejemplo, personas que habían tenido alguna vinculación de amistad o militancia con las personas que habían desaparecido, y así empezar a entender
cómo se movía la maquinaria de represión. O sea, entender por qué las cosas pasaban, cómo pasaban y cuándo pasaban. Entender por qué una persona determinada era secuestrada un día determinado y no cualquier otro día, en un lugar determinado y no en cualquier otro lugar. Eso tiene una explicación. Muchas veces no hay elementos para establecer cuál es esa explicación, pero cuando los hay, lo que uno puede hacer, así como hacíamos la reconstrucción de la cadena lógica documental, uno también puede reconstruir, en base a testimonios, por qué una persona determinada fue secuestrada en un determinado lugar. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, esto sirve para muchas cosas. Sirve, en principio, para generar conocimiento en el umbral de lo que hasta ese momento era desconocido. Todas las historias truncaban en ese momento. ¿Qué había pasado después? Bueno, primero mediante hipótesis y después, en algunos casos corroborando esas hipótesis, podíamos saber que esa persona había sido secuestrada en relación con otras personas que habían sido secuestradas antes y que eventualmente después habían secuestrado otras personas en relación con esa primera persona. Eso te genera conjuntos de personas que aparentemente fueron llamadas por el mismo núcleo. ¿Y para qué sirve eso? Bueno, les dije antes, los núcleos represivos tenían distintas formas de llevar adelante su sentencia de muerte. Algunos, como les dije en el caso de la policía de la provincia de Buenos Aires, lo que hacían era fusilar a la gente y dejarla a disposición del aparato burocrático, que en muchos casos permitió su recuperación y mucho más adelante su identificación, por lo menos masivamente. Pero por desgracia había otros centros, sin duda los centros más grandes, que dieron una vuelta de tuerca en la práctica represiva y empezaron a conseguir la posibilidad de hacer vuelos, los vuelos de la muerte. Eso implica llevar a un contingente de varias decenas de personas al medio del río o del mar y arrojarlas. ¿Eso impide la posibilidad de identificación? En un porcentaje enorme, desafortunadamente sí, es un mecanismo de eliminación desafortunadamente muy eficiente, pero no perfecto, ¿no? Ni siquiera el Estado, con el poder que el Estado tiene, ni siquiera el Estado con el poder que el Estado tiene sin ningún tipo de obligación de responder a nada, ni siquiera un Estado que puede despachar avión. Ustedes imagínense, despachar un avión no es poner en marcha un auto. Despachar un avión implica toda una maquinaria previa de explicar a dónde va a ir ese avión, por qué ese avión va a ir y va a volver, cuántos aterrizajes va a hacer ese avión, quién va a volar ese avión, un plan de vuelo, o sea, toda una serie de cosas que se hacían y que también en algunos casos se pudieron documentar para ir al medio del río del mar, tirar a 30, 50, 60 personas y volver. Les dije, desafortunadamente es muy eficiente, pero no es perfecto. ¿Y cómo sabemos que no es perfecto? Porque en el periodo, en las costas uruguayas y también en las costas argentinas, empezaron a aparecer personas. En algunos casos aparecía una persona cada tanto. En algunos otros casos aparecieron, por ejemplo, en diciembre de 1978 en la costa cercana, o sea, en la línea de costa que va de Santa Teresita hasta Villa Gesell, aparecieron 14 personas el mismo día. El 18 de diciembre de 1978 aparecieron 14 personas ahogadas a lo largo de esa costa. ¿Y qué pasa cuando estas personas aparecían? Pasa lo mismo que pasaba en los casos de fusilamiento. El Estado cumple su rol burocrático. Esto es, sacan a las personas del agua y las entierran como en los cementerios, esta vez en los cementerios de la costa. Quiero decir, en todos estos casos, en los vuelos menos, lo mismo pasaba en Uruguay. En Uruguay empezaron a aparecer personas a partir de abril de 1976. Incluso en zonas tan oceánicas como Rocha, o sea, ya bien al este, todavía mucho más arriba de donde empieza el mar, que es Punta del Este, aparecieron 6 personas en abril de 1976. Los uruguayos no entendían nada, aparecieron después en el puerto de Montevideo y elaboraron las teorías más peregrinas para entender eso, algunas más o menos siniestras, pero en cualquier caso no entendían qué pasaba hasta que empezaron a entender qué pasaba. ¿Pero qué hacían? Hacían lo mismo que hacían en Argentina. El aparato burocrático se encargaba de recuperar a las personas y enterrarlas. Hubo un par de casos muy famosos que empezaron a dar la pauta de lo que pasaba.
que fueron 2 casos de un hombre y una mujer que aparecieron en la costa de Montevideo en mayo de 1976. Uno de los hombres tenía un tatuaje en el brazo que decía FA. Un mes antes había sido secuestrado en Villa Martelli un adolescente de 15 años que se llamaba Floreal Avellaneda. Ese FA era Floreal Avellaneda. 7 días después, en la costa de Truville, también cerca del puerto de Montevideo, apareció una mujer, y a esa mujer consiguieron sacarle huellas digitales. A partir de esas huellas digitales, que no fueron identificadas en Uruguay, le pidieron vía Interpol auxilio al resto de las policías, incluidas a la Argentina. La policía argentina recibió esas huellas y esas huellas estaban registradas en los archivos de Argentina, y esas huellas correspondían a María Rosa Mora. María Rosa Mora había sido secuestrada el 19 de abril de 1976, también en Villa Martelli. Ambos habían sido llevados a la Escuela de Mecánica de la Armada y ambos habían sido arrojados y son víctimas de los vuelos que, a pesar de toda esa maquinaria dispuesta para que no fueran identificados, fueron identificados. Esas 2 décadas de investigación, de tratar de entender qué había pasado con cada una de esas personas, trabajo que por otro lado sigue también, porque aunque les parezca mentira, casi 50 años después hay gente que habla por primera vez de estas cosas, hay gente que denuncia por primera vez, no mucha, pero la hay, y lo que uno trata de hacer es poner esas piezas de este enorme rompecabezas en el lugar más cercano. A veces se ven algunas figuras, a veces se pueden identificar algunas personas. No siempre, si bien el objetivo básico es la identificación, no solo se trata de la identificación, sino del saber, del conocer, porque es factible que dentro de un tiempo haya mejores mecanismos de identificación, incluso que los mecanismos de identificación hoy utilizados para identificar personas de la dictadura se apliquen a la identificación de personas desaparecidas con posterioridad a la dictadura, porque después de 1983 siguieron desapareciendo personas, no producto de la campaña de represión clandestina que sí habíamos visto antes, pero eso no le quita la desaparición y eso no quita que hoy, todavía hoy, el Estado argentino es enormemente ineficiente para la identificación de esas personas. Ese es otro tema. Vamos a la biología. A partir de fines del siglo pasado, empezó a poder hacerse identificaciones por comparación genética. ¿Qué quiere decir eso? Yo les dije antes, era muy difícil la identificación porque la persona a identificar tenía que tener una característica muy sobresaliente o que hubiera sido documentada antes para poder establecer, porque toda identificación se hace por comparación de rasgos que llamamos pre y post-mortem. Por ejemplo, un rasgo pre-mortem puede ser una caries arreglada por un odontólogo que tiene para arreglarlo un conducto hizo una radiografía. Esa radiografía tiene determinado como trama ósea, que si uno la compara puede ver que se trata del mismo individuo, como si fuera una huella digital, pero en este caso una radiografía. Les dije, eso era extremadamente infrecuente. Bueno, a partir de la irrupción de la posibilidad de hacer identificaciones por comparación genética, la mayoría de estas dificultades dejaron de ser un obstáculo. ¿Por qué? Porque los familiares de las personas desaparecidas podían dar una muestra de sangre. A partir de esa muestra de sangre y la secuenciación de esa muestra de sangre, se podía establecer, recuperando una muestra similar en el caso de cada uno de los esqueletos, se podía establecer cuál de ellos se comportaba como hijo, en el caso de que fuera una madre la que había dado muestra, padre, en el caso de que fuera un hijo, o hermano, o lo que fuere. O sea, a partir de la comparación del perfil genético, nuclear, del familiar, que nosotros llamamos referencia, eso se proyecta sobre los perfiles recuperados de personas no identificadas. Y eso permite establecer una identidad. No hace falta ya, no está atada la posibilidad de identificación a la existencia de un documento previo, pre-mortem, ¿no? Como mayoritariamente no había. Ahora de lo que se trata es de conseguir familiares cercanos que permitan establecer esta comparación y a partir de esta comparación, la identidad. Esto se empezó a hacer masivamente en Argentina con víctimas de la represión a partir del año 2003 o 2004, aproximadamente.
En el año 2004 nosotros participamos en la identificación de un grupo de personas que sabíamos por todos estos antecedentes que se habían recuperado antes, que yo les mencioné, que en diciembre de 1977 habían aparecido 6 personas, mujeres todas, en la costa de Santa Teresita. A una de esas mujeres, en ese momento el estado burocrático del que antes les hablé, tanta diatriba hemos escuchado en contra de la burocracia, yo les vengo a decir que a veces la burocracia sirve para algo, y muchas veces sirve para algo. Les decía, una de las mujeres que se habían recuperado en la costa en ese momento, le sacaron una huella digital. Y ahí quedó, archivada en la causa. A partir del conocimiento de la existencia de documentación como esta, huellas digitales de personas aparecidas sin identificar, empezamos a pedir las huellas digitales de todas las personas desaparecidas al Registro Nacional de las Personas. Ustedes y todos nosotros, cuando tenemos 16 años o 10 ahora, tenemos que sacar un DNI, tenemos que hacer un formulario que se llama Formulario 1, donde ponemos nuestros 10 dedos. Bueno, empezamos a pedirle al Registro Nacional de las Personas copias de los Formulario 1 de todas las personas desaparecidas. Para hacerla corta, resultó que esa mujer, las huellas de esa mujer recuperada de las aguas el 18-19 de diciembre de 1977, eran las huellas de Ángela Aguad. Ángela Aguad era una mujer de 30 años que había sido secuestrada el 8 de diciembre antes, o sea, muy pocos días antes, en la iglesia de Santa Cruz, junto con 3 de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y, no junto, en realidad el operativo involucró 3 días distintos, pero en definitiva fueron secuestradas 14 personas, entre ellas 3 de las fundadoras de la Madre de Plaza de Mayo, 2 monjas francesas y algunos militantes que las apoyaban, entre ellos Ángela Aguad. A partir de la identificación por huellas de Ángela Aguad, supusimos, mediante el trabajo de investigación histórica que yo les decía antes, sabíamos que Ángela Aguad había sido secuestrada en ese episodio, junto con esa gente, y que había sido llevada a la Escuela Mecánica de la Armada, que las otras personas, a las que no se le había podido sacar huella digital, podían ser parte del mismo episodio. Y eso sí se pudo ya comparar genéticamente. Y así fueron identificadas esas 3 madres, una de las monjas francesas y Ángela Aguad, que estaban enterradas como nene en el cementerio de Gerán Lavalle, que era en el entonces municipio urbano de la Costa, que es a donde la burocracia había llevado esos cuerpos. A partir de ahí se lanzó una campaña que se llamó Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas, que implicó una campaña de recuperación masiva de muestras de sangre de familiares de personas desaparecidas. Gracias a esa campaña, hasta el momento se han identificado algo así como el 55% de las personas que hemos recuperado. Ese es el lado positivo. El lado negativo es que el 45% no está identificado. Eso quiere decir que hay 650 personas que sabemos que son víctimas de la represión y que no están pudiendo ser identificadas porque faltan las referencias. Por eso aprovechamos todas las charlas como esta que estamos dando para insistir a nuestro auditorio, en este caso a ustedes, con que si saben de alguna persona que tiene un familiar desaparecido y que no saben si dio muestra o no dio muestra, pregúntenle si dio muestra. La muestra es absolutamente voluntaria y si no se quiere dar muestra, se puede entender y no se va a insistir, pero por ahí mucha gente no sabe todavía que pueden dar una muestra y tampoco saben qué se puede hacer con esa muestra. O por ahí no pueden lidiar con la expectativa de lo que se puede hacer con esa muestra, cosa que también hay que tener en cuenta. Pero en cualquier caso nosotros queremos mandar ese mensaje para las personas que están dudando o que no lo saben. Si no lo saben, si se enteran por alguno de ustedes, sería un gran favor que nos hacen. Y si están dudando, que se comuniquen y pregunten y que tratemos de disolver de alguna manera esas dudas, porque esto no cambió nunca, porque la incertidumbre no es una buena manera de encarar el futuro. A veces es inevitable porque no se puede saber, pero no siempre es inevitable, y si podemos hacer algo en contra de ella, sería bueno que lo hagamos. Si les parece bien, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta?
¿no? En relación a esto que estás mencionando vos, porque uno a veces corre el riesgo de llevar la explicación exclusivamente al fenómeno biológico, ¿no? Es un riesgo cierto, famoso reduccionismo. El trabajo que hacen ustedes justamente en lugar de cerrar la perspectiva, la amplía, creo yo. Si recién comentábamos lo increíble que resulta que a partir de un dato biológico se pueda reconstruir la identidad de una persona y la historia de una persona. Entonces, me parece que es fundamental para esa reconstrucción, si la tecnología o la biotecnología se va a seguir desarrollando en el tiempo, pero lo que corremos el riesgo es que se pierda la memoria histórica, ¿no? Es decir, hay que hacer un trabajo paralelo, porque la tecnología ya está, se irá modificando, se irá perfeccionando, pero lo más incierto de todo es qué va a pasar con la memoria de cada uno de nosotros y hechos como los que estamos viviendo actualmente me parece que nos demuestran que termina siendo mucho más frágil la memoria histórica y social que los datos biológicos. Es más un comentario que una pregunta. Mira, me da pie para una cosa. Yo implícitamente creo que lo dije, pero un trabajo como el que estamos tratando de hacer se fundamenta en una palabra muy remanida, pero muy importante, que es la interdisciplina. Justamente, eso es abrir. Abrir es hablar con gente que viene de otra experiencia, que viene de otro saber y que por X motivo puede estar interesada, y ver en qué lugar, si nos ponemos a estirar la masa de cada uno, coincidimos. ¿Y para qué puede servir eso? Sin una interdisciplina no rigurosa, sí rigurosa en su fundamento, pero no rigurosa en el decir, no, esto es así y es así, o esto no va a servir, o va a servir solamente para esto. Porque si uno se atiene exclusivamente a lo que ve en un momento determinado, no se va a mover nunca hacia ningún lado. Uno tiene, me parece a mí, aunque ya parece una charla de autoayuda, uno tiene que apostar. Uno tiene que apostar a que las condiciones van a modificarse. Algunas se van a modificar a favor, o sea, nos van a ayudar, y otras se van a modificar en contra, o sea, van a empeorar. Fuere lo que fuere, nosotros no sabemos si van a mejorar o van a empeorar, pero si tenemos un objetivo, el objetivo puede ser, por ejemplo, no dejar que las cosas queden como las dejaron los asesinos, para decirlo muy esquemáticamente, ¿no? Esto es una charla de una hora, no vamos a, o si quieren polemizar podemos hacerlo, pero en definitiva hubo gente con suficiente poder para hacer las atrocidades de las que acabo yo de mencionar. Podemos discutir todas las teorías que quieran, todos los demonios que ustedes quieran, pero un Estado que sube a la gente a un avión y la tira en el río, no tiene una carga anómica, tiene una virtud destructiva para una sociedad que todavía todavía nos está pegando. Y ustedes, que a esta historia, por fortuna o por desgracia, llegaron más tarde, seguramente también lo están padeciendo. Porque cosas como esas no se acaban en una generación. Y desafortunadamente se pasan de generación en generación. Y muchas de esas cosas que pasamos de generación en generación no son cosas de las que como sociedad podemos estar orgullosos, todo lo contrario. Y tampoco uno elige dónde vive ni dónde va a nacer, pero sí eventualmente puede elegir qué va a hacer con esa historia que le tocó. Entonces, lo que yo digo es, uno no se tiene que quedar o tiene que tratar de no quedarse con las cosas como se las dan. Te las pueden dar con buena leche, con mala leche, no importa. Nunca, no sé, salvo que uno crea en la verdad revelada, y no estamos acá para discutir eso, sino lo que te dan, te lo dan y vos lo tenés que discutir. Y vos tenés que decir, no, esto no tiene que quedar así. O sí, esto tiene que quedar así, decisión de cada uno. Pero en definitiva, de lo que yo más quería hablar, yo ahora me fui medio por las nubes, ¿no? Pero de lo que yo quería hablar es de esa posibilidad de enfrentarse a un problema complejo e ir resolviéndolo con complejidades y con auxilios. Hay una compañera del equipo que también es exalumna del colegio, Inés Caridi, que es doctora en física. Y uno puede decir,
¿para qué puede aportar una doctora en física en una investigación, diríamos, histórico-antropológico forense? Pero muchísimo, porque hay toda una serie de parámetros, en el caso de ella trabajó mucho con teoría del juego, a partir de la teoría del juego, de ver las probabilidades de que determinados fenómenos tengan relación entre sí, más que no la tengan. Y eso es muy útil para hacer una cosa que es imprescindible hacer en identificación genética, que es emplear a Bayes, ¿no? Emplear las probabilidades de que una cosa sea de una manera y no de otra. Tener una posibilidad a priori y que después, a partir del dato, surja la probabilidad a posteriori que te permita establecer que se trata de esa persona y no de otra persona. Esto no se establece de manera absoluta. ¿Qué quiere decir? No existe el 100%, nunca existe el 100%, ni el 0. Vos lo que tenés que hacer es ponerte un umbral, que en nuestro caso es del 99,99%, lo cual implica la probabilidad absolutamente alejada y remota de que haya un 0,01% de que tu conclusión sea errada. Pero bueno, lo que vos en ese caso tenés que hacer es ser rígido con tu 99,99. Hay muchas identificaciones en donde el cálculo te da 99,96. La tentación para decir es, sí, pero no es hasta que no llegue a 99,99. Tenés que mejorar tu trabajo, eventualmente mejorar tus referencias, como decía antes, para llegar, para superar ese umbral. Y ese umbral tiene que ser taxativo, porque si vos lo vas a cambiar con cada identificación, ya estás manejándote con un gran margen de error. Estás agigantando tu margen de error. ¿Tu rol dentro del equipo es? Mira, mi rol. No tengo un rol así. Yo trabajo en investigación histórica. Siempre trabajé en investigación. Eso implica, si se entendió lo de la interdisciplina, que tengo que tener contacto con gente que viene de otro. Tengo que hablar con un genetista y le tengo que explicar al genetista cuál es el problema que yo tengo para ver cómo él me puede ayudar para resolverlo. Nos tenemos que entender. Son como dos personas que hablan idiomas distintos, pero en un punto, si uno tiene en claro un objetivo, es más fácil ver cómo arrimar a el objetivo. A veces se puede, a veces no se puede. También hay que hablar con un arqueólogo y explicarle, o el arqueólogo te tiene que explicar qué pudo recuperar, qué no pudo recuperar, por qué pudo, por qué no pudo, por qué encontró, por qué no encontró. Para terminar, en principio, si no hay más preguntas, les quiero contar que este trabajo, que se empezó a hacer en la Argentina, como más o menos les conté, permitió cosas como las que pasaron acá, no exactamente así, pero parecidas, pasaron en muchos otros lugares del mundo, y la posibilidad de tener una certeza científica en relación a la identificación y causa de muerte de personas que habían sido víctimas de violencia institucional fundamentalmente, pero también en guerras, permitió hacer este trabajo en muchos otros lugares y hacer identificaciones en los 5 continentes. En lo que hace más a un tema que es una aplicación relativamente reciente y muy sentida, sobre todo por gente de nuestra generación, pero creo que por todos. Hace 8 años empezamos un proyecto para identificar a los soldados argentinos muertos en Malvinas no identificados. En ese momento, hasta ahora llevamos 120 identificaciones, hay 5 personas sin identificar todavía, y sigue el trabajo, no solo para identificar a esas 5 personas, sino también para eventualmente recuperar otras personas que no se han encontrado todavía producto del conflicto. Les podrá sorprender, pero ahora sí, en serio, para terminar, y sobre el tema de la incertidumbre y de lo que la incertidumbre produce en las familias, por ahí a nosotros no nos parecía tan extraño que una madre cuyo hijo o hija había desaparecido hace 20, 25 años en Argentina en un contexto de represión, tuviera la fantasía de que su hijo estaba vivo. Mayoritariamente pasaba eso. Pero también en el caso de Malvinas, las madres de los soldados que habían muerto en Malvinas suponían, varias de ellas, que existía la posibilidad de que su hijo hubiera perdido la memoria,
hubiera sido llevado en un barco a Montevideo y anduviera ahora por el mundo sin conciencia y sin identidad. Pongo eso de ejemplo para que sea perceptible lo compleja que es la gestión de un duelo, ¿no? Incluso en circunstancias en que cualquier reflexión diría, no, es imposible que eso haya pasado. Bueno, no. Hay necesidades de certeza que uno tiene que tener antes de tomar la decisión de iniciar un duelo. No, por lo que hablaste de Malvinas, que quedan aún 5 sin poder identificar. Parecería muy fácil hacerlo, porque tengo los familiares acá, saben que murió el soldado, tengo los 5 cadáveres, solo tengo que decir, este es de cada uno. ¿Cuál es el problema ahí? O sea, ¿qué pasó? Todas las cosas parecen fáciles, hasta que se... No, hay varias circunstancias. Por un lado, no tienen por qué saberlo, pero la Guerra de Malvinas terminó el 15 de junio de 1982. Los soldados argentinos fueron obligados a ir al aeródromo, ¿no? O sea, no había soldados argentinos de la casa del gobernador hacia el este, hacia el oeste. Hacia el oeste estaban los ingleses y hacia el este los argentinos. Habían quedado una gran cantidad de cuerpos diseminados en tumbas de batalla o directamente al aire libre. Era invierno y lo único que se dispuso a hacer fue levantar las minas. O sea, los únicos soldados argentinos que quedaron en Malvinas levantando minas fueron los ingenieros. Algunos de esos ingenieros enterraron a algunos de los soldados en lugares donde podían. Y eso quedó así durante todo ese invierno, hasta que en enero de 1983 el mando británico dispuso mandar a un oficial, que se llama Geoffrey Cardoso, para recuperar todas esas tumbas de campaña y llevar, incluida la que había en Puerto Argentino, Stanley, y llevar a esos cuerpos al cementerio de Darwin, que es donde, no sé, si viajan en avión, en todos los aeropuertos se ve el cementerio de Darwin con sus 3. Lo que se hizo en el PPH, cuando Geoffrey hizo eso, algunos de esos soldados tenían una placa, algunos de esos soldados tenían una carta, algunos de esos soldados tenían algo que los permitía identificar, más o menos la mitad, un poco menos. Los otros no tenían nada, o él no encontró nada. Tengan en cuenta que él estaba encontrándose con cuerpos que habían muerto hacía más de 6 meses, y los fue enterrando muy ordenadamente en el cementerio de Darwin. Estaban aquellos que Geoffrey había identificado con nombre y apellido, y más de la mitad con una sigla que después hizo muy famosa, Soldado Argentino Solo Conocido por Dios. Lo que permitió hacer el PPH-1 es exhumar y extraer una muestra de cada uno de esos 122 soldados argentinos solo conocidos por Dios. La comparación, que claro, tenés el soldado, o sea, no son universos tan grandes, permitió identificar a todos los que dije. Los que no se identificaron son, en algunos casos, porque hay alguna familia que no quiere dar muestra todavía, por lo que fuere, porque hay algunos casos que tendrían que estar y no están, y eso remite a la posibilidad de que en algún caso haya sucedido algo que un coronel que yo conocí después, que era un coronel ingeniero de los que se quedaron, contó que había encontrado a un par de soldados en julio del 82, y que cuando lo fue a dar vuelta, de uno de ellos salió volando una carta. Entonces fue corriendo a agarrar la carta, sabiendo que esa carta podía ser lo que identificara a ese soldado, y cuando volvió no sabía de cuál de los dos era. Quiero decir, Geoffrey pudo identificar, hizo una labor increíble, con referencias secundarias, una carta, Entonces, eso explica algunas paradojas que tenemos hoy. No las explica de manera individual, pero sí explica que gente que tendría que estar en ese conjunto no está. Por eso la tarea salió muy bien, hay un índice muy alto de identificaciones, pero queda trabajo por hacer.
En relación a casos actuales de identificación de restos o bueno, desapariciones, ustedes son convocados por la familia, el Estado, el Poder Judicial. ¿Cómo sería esa parte? Sí, hay de todo, hay de todo. Siempre, a veces es la familia que nos pide, a veces mayoritariamente son fiscales o jueces. Muchas veces es en contexto de búsquedas. Tiene muchos ribetes la búsqueda de una persona. No siempre necesariamente relacionados con la ineficiencia, muchas veces sí. O con los celos entre distintas policías, muchas veces sí. A veces tiene que ver con la complejidad propia de la búsqueda. No sé, hace 5 o 6 años cayó una avioneta en el Tigre, en un vuelo de San Fernando a Formosa, la estaban buscando en Formosa, aparecieron como en todos estos casos de desaparición, las teorías más peregrinas de que se habían fugado a Paraguay, de que en realidad estaban llevando lingotes de oro, droga, bueno, finalmente no, se habían caído en el límite en las Lechiguanas, en el límite de provincia de Buenos Aires con Entre Ríos, y lo que pasa es que el río está alto, el avión había caído en picada, bueno, cuando el río bajó apareció la cola y ahí apareció. Durante ese mes se dijeron todas las pelotudeces que uno pudiera creer, cosa que no sorprende porque ahora está pasando con un caso presente, y se apela a todos los lugares comunes y a todas las emociones más bajas que cualquiera pudiera tener, y se hace todo básicamente mal. Y en general no se llega a buen puerto. Lo que suele pasar, esperemos que en este caso no pase, lo que suele pasar es que uno se va olvidando porque van pasando otras cosas y, qué sé yo, Tehuel. Tehuel fue un caso muy sonado en su momento y todavía no sabemos qué pasó con Tehuel. Esto desafortunadamente es una cosa endémica en Argentina porque hay casos muy famosos de personas desaparecidas, estoy hablando hace muchos años, que ya nadie las busca. Todos suponemos que alguien las tendría que estar buscando, pero nadie las busca. Entonces, con los casos fríos, que se llaman antiguos, es muy difícil. Nuestra propuesta es la misma, es juntar toda la información que se pueda juntar, y la información en general está, y ver a quién corresponden. Casos muy famosos, caso López, caso María Cash, caso Stefanini, caso, no sé, Iván Torres, ¿no? ¿Qué hace el juez? El juez busca a Iván Torres, o busca a López, o busca a Stefanini. No sabe si está vivo o está muerto. Si estuviera muerto, de acuerdo con lo que les expliqué antes, bueno, tendría que haber un certificado de función, tendría que haber una huella digital. Bueno, el juez entonces busca cuántos muertos hay desde que desapareció Stefanini hasta hoy, en un círculo de 50 kilómetros a la redonda. Pongamos 30, bien. Supongamos que, ni siquiera eso hacen, pero supongamos que reúne los antecedentes de los 30 y los descarta. ¿Sí? Entonces dice, el número 1 no es Stefanini, el 2 tampoco, el 3 tampoco, y así todo, descarta los 30. No encuentra Stefanini. ¿Quiénes son esos 30? A ese juez no le importa, porque a él le importa dónde está Stefanini, ¿no? Eso suponiendo que esto se hiciera en términos estrictos, y esto ni siquiera se hace en esos términos. Lo que en general hacen es preguntan. De esos 30, suponiendo que fueran 30, les contestan de 12. De esos 12 comparan con 8. Y ninguno es. Y ahí se acabó. Y ahí va pasando el tiempo, y ahí. Así terminan la mayoría, desafortunadamente, la mayoría de estos casos. Después hay casos como, ¿cómo se llamaba este chico de la pandemia que desapareció caminando desde Guratovic en Bahía Blanca? Yo me tendría que acordar, pero bueno. En general, de lo que se trata es de organizar la búsqueda en algunos casos, pero sobre todo, que es lo más difícil, generar suficiente capacidad para que se den cuenta que los datos que a ellos no les sirven para contestar su pregunta, le pueden servir a otro para contestar otra, ¿no? Que es un universo cerrado, pero grande. Hay que trabajar mucho. Y eso es lo que está costando. Y mientras pasa el tiempo y pasan estas cosas, bueno, Sofía Herrera, o sea, casos que son
no se puede entender cómo puede haber pasado una cosa así. En una isla que desaparezca una niña de 2 años y no la encuentre y nadie sepa nada, es inconcebible. Eso no, tampoco, no sé quién, pero no es algo que esté dado que tenga que ser así. Podría ser distinto, depende de nosotros que sea distinto, pero sigue siendo igual. Vino Víctor Penchazade a hablar sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos y bueno, la situación actual del banco. ¿Cuál es la relación que hay entre el Banco Nacional de Datos Genéticos y... Históricamente, no ya con el banco. Bueno, yo lo expliqué, el banco empezó con Marie Claire King y Clay y Marie Claire vinieron juntas. Históricamente, con el banco y con abuelas hay una muy buena relación porque tenemos interrogantes parecidos. Desde siempre hemos tenido muy buena relación y hemos conseguido en algunos trabajos conjuntos resultados. No sé, por un ejemplo, por un testimonio de una persona que estaba detenida en un determinado lugar, sabemos que una chica que fue secuestrada no estando embarazada, quedó embarazada en el lugar de secuestro. Bueno, ese es un dato nuevo importantísimo, porque ese es un niño que no están buscando. Bueno, resultó que a partir de ese dato había un niño que estaba buscando, que había, ya no era niño, era un hombre grande, pero que había dado negativo porque no había confronte. Bueno, gracias a ese dato nuevo se buscó la referencia, se hizo el confronte y esa persona pudo ser identificada. Siempre hemos tenido muy buena, digamos, hemos trabajado codo a codo desde el principio, desde siempre. Y el trabajo que hacen ustedes, y por lo que contás, que cuando se está buscando, por ejemplo, el juez descarta los cadáveres que por ahí tienen no conocidos porque solo está buscando un parámetro genético. Y en base a lo que hace el Registro Nacional de las Personas, que esa ficha 1 que dijiste, cuando uno nace, tomar las huellas dactilares. ¿No se estaría en el punto de ya la huella dactilar fue un gran invento, un descubrimiento, de hacer un Banco Nacional de Datos Genéticos de toda la población? Todavía sigue siendo muy caro y muy peligroso. La huella digital todavía sigue siendo mucho más eficiente, mucho más barata y mucho más sencilla. Y muy confiable, extremadamente confiable. Y es peligroso porque la identificación genética de toda la población, empezamos hablando de un Estado que eventualmente quiere reprimir y que no tiene límites para reprimir. Si ese Estado que no tiene límites para reprimir tiene acceso a tu información genética, está bastante complicado. O sea, hay que ver cómo se preserva esa información. Creo que muchos de nosotros tendrían mucha desconfianza de que un Estado como el argentino tuviera llegada a ese tipo de información nuestra. No está bien que tengamos esa desconfianza con el Estado porque implica cierta desintegración, pero también es una cuestión de sentido común, porque estamos hablando del mismo Estado, no ya, digamos que sea muy poco probable que haya otra nueva campaña de represión, se verá, uno pensará que puede o que no, pero simplemente por su ineficiencia, porque no lo van a poder hacer. Lo ideal sería hacer una combinación, porque con la dactiloscopía vos podés hacer un paneo rápido y un descarte rápido, ¿no? Y lo que te queda, porque hay veces, hay personas que aparecen, como yo expliqué antes, sin posibilidad de recuperar esas huellas, porque están quemados, porque están ahogados, porque le cortaron las manos, por lo que fuere. Bueno, a esa gente por huella no la vas a identificar nunca. Bueno, en esos casos, que vos sabés que, bueno, definí que en esos casos vas a emplear una herramienta más sofisticada como es la genética, ¿no? Por ahora, ese sería un buen proyecto. Estamos hablando de algo muy, o sea, muy lejos de la masa crítica, pero esa es más o menos la idea, hacia dónde ir. ¿Cómo saben? Viste que dijiste que había 650 personas que no estaban identificadas y que sabían que esas personas fueron víctimas de la dictadura. ¿Cómo se sabe eso? Bueno, ¿cómo se sabe eso? Bueno, porque cada una de esas personas fueron recuperadas en un lugar determinado, ¿sí? Así como cada persona que falta tiene su historia, y en general su historia llega hasta el día de la desaparición, cada persona que no esté identificada también tiene su historia. ¿Cómo conseguís esa historia? Bueno, vos a esa persona la recuperaste, la exhumaste en un lugar determinado, ¿sí? Ese lugar puede ser un cementerio. Si es un cementerio, cada parcela tiene, en principio, su correlato documentado en el libro. En el libro que dice que es una persona NN femenino que
murió en tal día y fue enterrada tal día, y que tiene tal acta. ¿Sí? De ahí volvés, o sea, haces el trabajo de la hormiguita, pero para el otro lado. Y hay una causa. Resulta que esa persona apareció quemada en tal lugar, en tal fecha. Bueno, esa es la persona que apareció quemada en tal lugar, en tal fecha, con 3 personas más que también estaban quemadas y aparecieron en tal fecha y que están en las parcelas subsiguientes. Entonces, vos sabés que esa persona es una de esas 4 y eventualmente identificaste a las otras 3, pero esta no la identificaste, por eso lo sabes. Porque cada uno tiene su historia. Por ahí no apareció en un cementerio, por ahí apareció en una guarnición militar. Y bueno, apareció en Argentina no pasó tanto como sí en Uruguay. En Uruguay pasó hay una guarnición militar, un cuartel, hay 2 cuarteles juntos, cerca de Montevideo, el 13 y el 14, donde aparecieron hasta ahora 3 personas. Porque parece que esa era la forma que los militares uruguayos encontraron para deshacerse, en algunos casos, de los cuerpos. ¿Sí? Ese ejemplo. Después, había un centro clandestino bastante conocido acá, relativamente pequeño, que estaba vinculado con lo que se llamó Operativo Cóndor, que durante algún tiempo utilizó una forma muy particular de disponer de los cuerpos, que era meterlos adentro de tambores de 200 litros, llenarlo de cemento y tirarlos en el río. Bueno, cuando aparece un tambor con cemento y con una persona adentro, seguramente es de Orletti y debe ser alguna de las personas que estamos buscando. Esa es más o menos la manera. Sí, yo tenía una pregunta. Habías mencionado anteriormente, creo, si no me equivoco, que antes de usar la comparación genética para identificar cadáveres, utilizaban registros médicos previos, ¿no? Y algunas personas eran tan jóvenes que no tenían registros médicos previos. Y ahí yo pensé en la posibilidad de usar algo como, por ejemplo, la partida de nacimiento, y si eso era posible y si iba a llegar a algún lado. Sí, el problema de la partida de nacimiento es que no tiene datos físicos muy certeros. Eventualmente lo que sí tenés adherida a la partida de nacimiento es la huella plantal. Pero la huella plantal no tenés un sistema de huellas plantales por el cual a todos nosotros nos saquen huellas plantales y podamos ser identificados por esa comparación. En algún momento, bueno, no sé si van a Hidalgo ustedes todavía, ¿no? Bueno, en un momento, cuando vos venías al colegio, después cuando entrabas en la facultad, ibas al departamento de sanidad de la Universidad de Buenos Aires, que quedaba en la calle Hidalgo. Fuimos a Hidalgo en su momento para ver si había elementos físicos que pudieran y no quedaba nada. Ese es el otro tema, un tema muy acuciante, no sé si en todos, pero en este país, que hay relativamente poco respeto por los archivos. Se muere un dentista y el hijo del dentista, si no es dentista, agarra el archivo del dentista y lo tira a la basura. Ahí se te pierde. Bueno, eso también es algo que pesaba y que hacía todavía más difícil la comparación y que hizo que la mayoría de esas identificaciones se dieran por rasgo, no sé, una chica joven que había sido operada del corazón. Eso implicó que tenía el esternón con suturado, con alambre de sutura. Bueno, esa es una. Pero son muy pocos, claro. Gente que tiene, digamos, los extremos de la campana, gente que tiene un rasgo tan característico que solo puede ser ella. Pero vos tenés que certificar que solo puede ser ella, porque puede haber 2 mujeres. Vos tenés que ver que no haya ninguna otra. Seguramente eso no lo vas a saber, pero por ahí a partir de ese rasgo tan característico podés buscar otras formas para identificarlo. Sobre el EAF, ¿cómo está conformado? Porque sé que está en toda América. ¿Cómo es el EAF en Argentina? Y si es que hay algún tipo de convivencia entre las EAFs de Argentina o de otros países de acá de América. Sí. El equipo nació en Argentina y después en algún momento se abrieron oficinas en Perú, se abrió el EPAF, en Guatemala, el EGAF, y después empezamos a trabajar en México, en frontera. Y ahí se abrió la oficina del EAF en México. Es una misma institución y tratamos de compartir recursos. Básicamente el recurso más rico que tenemos es el Laboratorio de Genética Forense que queda en Córdoba.
todas las muestras de migrantes de México, o todas las muestras de plan cóndor de Uruguay, o de Chile, o de Paraguay, o de Bolivia, y todas las muestras de Argentina, de desaparecidos de la dictadura o de actuales, van y son procesadas por ese laboratorio de genética forense. Esto no fue siempre así. Cuando se hizo la ILID, el primer gran componente de análisis lo hizo un laboratorio norteamericano que se llama BODE, que fue un laboratorio creado a partir del atentado de las Torres Gemelas para la identificación de todas las víctimas de las Torres Gemelas. Se hizo este laboratorio, un laboratorio enorme, que después se quedó sin trabajo, digamos que se entienda. Afortunadamente para nosotros, porque había una gran capacidad ociosa de análisis genético que permitió hacer el proyecto de ILID, identificar a casi 1000 personas en Argentina. Bueno, muchas gracias, buenas tardes.